dando la consolidación de que el día de hoy nos acompaña a ustedes junto a la doctora Aida Lucía Hurtado para la Cátedra Jurídica Gestión del Riesgo para el Tratamiento de Datos Personales. Le recordamos a los asistentes que el doctor Carlos Enrique Salazar es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes. Es auditor interno certificado bajo la norma ISO 27001 del 2013. Actualmente se desempeña como director de investigación de protección de datos personales de la Delegatura para la Protección de Datos Personales adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio. Al doctor Carlos y a la doctora Aida les agradecemos su participación dentro de esta cátedra y a su vez le damos el uso de la palabra al doctor Carlos para que nos contribuya con la moderación de esta cátedra. Adelante, doctor Carlos. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes, agradeciendo pues a la Universidad de Medellín y al Distrito de Medellín por dar estos espacios tan importantes para tratar uno de los temas relevantes en el país, como es la protección de datos personales. Quiero significar pues que uno de los principales activos que tienen las entidades públicas en este momento son los datos personales, la información personal, y en esa medida una de las principales funciones que tienen que cumplir las entidades públicas frente a los datos personales y frente a la protección de los mismos es realizar una gestión de riesgo sobre esos datos. Por esta razón, en esta capacitación, por esta vía, me complace y me honra presentarles a ustedes a la ingeniera Aida Hurtado de Jarano. La ingeniera Aida Hurtado es ingeniera de sistemas con experiencia de más de 28 años y especialización en la Universidad de los Andes frente a evaluación social de proyectos. Es auditora de seguridad de la información con ISO 27001 y auditora interna en calidad en ISO 9000. Y me ha acompañado desde hace ya 11 años. Tengo el gran placer de su compañía en el apoyo en la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, adscrito a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya por más de 11 años en todo lo que tiene que ver con la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. La función que cumple la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales es adelantar las investigaciones con el fin de verificar el cumplimiento de la misma. Y en ese rol la ingeniera Aida pues me ha acompañado como coordinadora del grupo de investigaciones y ha participado en la definición técnica y funcional de lo que conocemos como el Registro Nacional de Bases de Datos, que lo acompaña el sistema de supervisión que realizamos nosotros al interior de la entidad, que llamamos SISI, Sistema Integral de Supervisión Inteligente, en cuyos módulos están relacionados también con los reportes a los incidentes de seguridad. Es una experta en la materia y pues me complace mucho que esté en esta cátedra con ustedes. Deseo la palabra, ingeniera Aida. Gracias, doctor Carlos, gracias por la presentación. Gracias al Distrito de Medellín, a la universidad por la invitación. Bueno, espero que las expectativas sean cubiertas por esta charla, aunque es un tema de verdad bastante, eh, pesado en el sentido de que es mucho y pues esperamos que en 2 horas podamos dar al menos un panorama frente a este tema que es muy bonito, que además nos enfrentamos cada día, que es el riesgo. Entonces, pues, eh, pensando nosotros cada día en que el día a día nos lleva a que el vivir, solamente con vivir ya estamos enfrentados a un riesgo de daño, a un riesgo de sufrir algún tipo de vulneración por precisamente nuestra condición. Hay algo para que se combine y que se presente el riesgo, que es la amenaza frente a la vulnerabilidad. Si estas dos no están presentes, pues realmente no se considera como un riesgo. La ley 1523 de 2012, que es por la que se adopta la política de riesgos ante desastres naturales en Colombia,
Nos define riesgo como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario, humano. Se habla de no intencional en un periodo de tiempo específico. Esto es orientado hacia ese riesgo relacionado con desastre. Tenemos riesgos de diferentes tipos. Tenemos riesgos financieros, riesgos laborales, riesgos profesionales. Entonces, como básicamente esos dos factores que deben estar ahí frente a la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza, pues, es esa condición, ese peligro latente que siempre está y que podemos ver en cualquier momento. Vamos a pasar una calle y pues tenemos los carros que pasan, si de pronto no hay un semáforo, hay una amenaza todo el tiempo. Frente a la vulnerabilidad, pues como seres humanos frágiles, que nos podemos caer, entonces ahí es cuando viene el tema del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza pues se determina en función de esa intensidad y la frecuencia que podemos, que se pueden medir de alguna manera. Hay riesgos que son muy fácil de detectar, hay señalización, podemos prevenir de alguna forma y como que nos bombardean todo el tiempo y los tenemos como claros. Sin embargo, hay otros, como precisamente nuestro riesgo de datos personales que no es tan claro para algunas personas. Entonces, aquí, el grupo del artículo 29, que es un órgano consultivo independiente de la Unión Europea, nos define como tal este, este riesgo de esta manera, pues, pero para los derechos y libertades en forma general. Me va a permitir leerlo. Cualquier efecto o consecuencia no deseados sobre los interesados o no previsto en el propio tratamiento de datos personales, capaz de generar daños o perjuicios sobre sus derechos y libertades, particularizando, entre otros, los daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, problemas de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada, la pseudonimización, perjuicios económicos o sociales, privación a los interesados de sus derechos y libertades que se les impida que se les impida ejercer el control sobre sus datos personales, entre muchos otros. Entonces, todas esas afectaciones, todos esos amenazas con que diario vivimos, si no hay un adecuado tratamiento de los datos, no los podemos ver identificados. A medida que avancemos en la charla, vamos a ir decantando un poco más sobre el riesgo de datos personales. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es dónde me enfrento con el riesgo y en qué momento. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro lo que es el ciclo de vida del dato personal. Empezamos por la recolección. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a analizar en qué punto del proceso hacemos la recolección. Se supone que es iniciando, en dónde físicamente se hace, entonces hay qué riesgos nos podemos ver enfrentados a ese dato que puede poner en riesgo ese dato personal. Entonces, de pronto lo estamos haciendo en un formulario, estamos en la calle, en un equipo que de pronto se pueden robar, bueno, miles de cosas que podemos dilucidar cuando empezamos a hacer el análisis. Vamos a ir poco a poco viendo en qué punto podemos identificar los riesgos. En cada una de las etapas hay unos riesgos diferentes, riesgos que hay que analizar, riesgos latentes en el almacenamiento, en el uso y circulación, en la disposición final. Entonces, por eso siempre nuestro foco debe estar en ese ciclo del dato para poder hacer un buen análisis. El entorno del riesgo, pues, va en aumento. ¿Por qué? Porque precisamente el uso de la tecnología y la globalización permite que los datos personales estén un poco fuera de control.
existen nuevos productos y servicios que usan de manera intensiva esos datos personales. Y las personas como tal, los titulares, muchas veces ni siquiera saben dónde están ubicados precisamente porque se pierde de alguna forma ese control. Hay un crecimiento exponencial de ese volumen de los datos personales. Vemos que ahora ya no se usan exclusivamente para ciertas cosas. Podemos pensar hace 20 años, ya teníamos un poco de control, la EPS tenía nuestros datos, la registraduría, donde hiciéramos algún tipo de trámite en una entidad. Era como muy controlado. Sabíamos exactamente quién tenía nuestros datos, nuestra empresa. En este momento realmente ese volumen de datos y ese incremento de las posibilidades para el uso de la información, con además muchísimas finalidades, porque ya a veces esas llamadas finalidades sombrillas que nosotros entregamos los datos, firmamos todas las autorizaciones, aceptamos todas las condiciones solamente por el momento, por usar, porque necesitamos acceder a cierta información o a veces simplemente ni siquiera nos piden la autorización y no nos damos cuenta de eso, entonces pues todo eso hace que este riesgo aumente. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros datos ahora, como se ha dicho, en la última década, pues ese es un activo muy, muy valorizado no solamente por la parte formal, sino la parte de ciberdelincuencia. Entonces, por eso el riesgo va en aumento por este tema de la tecnología, del uso de la tecnología. Además que el tratamiento no adecuado porque la idea no es que frenemos la tecnología y la evolución, sino que se haga de manera consciente, de manera analizada, que se tomen las medidas que sean necesarias para precisamente no caer en la materialización del riesgo. Tenemos unas consecuencias, obviamente, que es el incremento en esos riesgos para la privacidad, la pérdida de individuos por lo que hablábamos antes, porque el control de la información personal no es ya del ámbito muchas veces de la persona, sino que en el momento que publica algo, autoriza en algún punto, en algún sitio web, ya de ahí en adelante pierde como tal el control sobre esa información. Y pues obviamente la alta vulnerabilidad en el tratamiento de los datos personales, porque los responsables, que son los llamados a cuidar, cuando ya tienen esos datos eh, en, en- en tratamiento, pues a veces lo hacen de manera poco ética, de manera descuidada, no se toman los controles que deberían tomarse para minimizar o para evitar ese riesgo. Por eso se requieren, han nacido a raíz de todas estas condiciones unas nuevas necesidades frente a ese tratamiento, como reforzar esas garantías de los derechos de los ciudadanos. Entonces se necesita actualizar las legislaciones, se necesita que haya nuevos enfoques preventivos para fortalecer esos principios y esa ética y la forma como se está ejerciendo también tanto el tratamiento como la vigilancia y control. Entonces, está el principio de responsabilidad demostrada, que pues desde que nació nuestra norma, la 1581, está contemplado este principio, es poder demostrarle a la autoridad que se están ejerciendo todos los controles, que están tomando todas las medidas, que se está haciendo proactivo en en ese tratamiento, en la forma como se está ejerciendo ese tratamiento. Implementar pues la privacidad por defecto y desde el diseño, o sea, prever, ser siempre previsivos desde antes de iniciar la operación, es lo que se ha llamado ahorita también las evaluaciones de impacto en protección de datos, que ya en la Unión Europea se tienen dentro de su legislación como una parte obligatoria cuando los riesgos son altos, cuando son de alto impacto. Entonces se requiere presentar a la autoridad esas evaluaciones de impacto. Nosotros en nuestra norma la tenemos más como a nivel de responsabilidad demostrada, poder implementar una gestión de riesgos
en la medida en que se pueda demostrar que efectivamente se están tomando los controles, que se está actuando de manera proactiva éticamente para para ese tratamiento de datos. Entonces, necesitamos obviamente esa gestión del riesgo, porque si no sabemos a qué nos estamos viendo expuestos, pues obviamente no sabemos qué controles implementar. Si no sabemos para dónde vamos, pues cualquier bus nos sirve. Y la idea es que nosotros seamos muy efectivos en la identificación del riesgo para tomar el control adecuado y no excedernos ni quedarnos cortos en la gestión y en la evaluación de ese riesgo. Por eso se necesita también fortalecer esas medidas y esos controles de seguridad que van muy de la mano, porque si bien es cierto, el riesgo es de muchos tipos, está el riesgo de incumplimiento también de la norma, está muy asociado con la seguridad de la información. Pero entonces no podemos sesgarnos únicamente a seguridad porque hay muchas otras medidas que hay que tomar dependiendo de ese ciclo que hablábamos, de ese ciclo del dato. La gestión de riesgo como tal se define como ese proceso de identificar, analizar, cuantificar las probabilidades de ese daño, de esas pérdidas, de esos efectos secundarios que si se llega a materializar ese riesgo, entonces podrían verse afectados, ¿sí? Entonces se necesitan tanto acciones preventivas como correctivas y la minimización de ese impacto que es necesario implementar. Y para eso pues se necesita que sea un análisis previo, porque en el momento a veces también hay riesgos que son de difícil prevención, o sea, hay veces, muchas veces no se ven antes de iniciar el proceso, por eso se requiere ese monitoreo constante. Cuando hacemos todo el proceso de la gestión del riesgo, no es estático. Todo tenemos, en nuestros sistemas, todo es dinámico, de manera que haya un continuo monitoreo. Eso lo vamos a ver ahorita. Ese régimen europeo en la ley orgánica nos dice exactamente esto. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente reglamento, o sea, con esa norma. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario. Esto aplica para todo. Es importantísimo todo el tema de la gestión de riesgo en el enfoque de los datos personales, del tratamiento de datos personales, que es lo que de pronto muchas veces no nos queda tan claro. ¿Cuál es ese riesgo? Entonces, ¿cuáles son las fases como tal para llegar a una adecuada gestión de riesgos? Primero tenemos que analizar esa necesidad de que para qué vamos a hacerlo, cómo lo vamos a hacer, cuál es el tratamiento que estamos iniciando, cuál es el tratamiento de los datos, las finalidades, los tipos de datos. Ahí ya en cada una de las etapas identificar el riesgo para luego sí llegar a la gestión de riesgo como tal. Entonces, en ese análisis de necesidad necesitamos conocer la organización. Tenemos un análisis preliminar de lo que hablábamos hace un segundo, de cada una de las etapas, armar nuestro flujo de datos, saber exactamente en qué punto se hace cada uno de los controles, en cada punto quién lo hace, en qué equipos, en qué espacio físico, bueno, todo este tema. La naturaleza de esos tratamientos, si son automáticos, si son manuales, la naturaleza también de los datos, qué estoy haciendo con los datos, cuál es la finalidad. El tamaño de la organización influye muchísimo porque pues obviamente no voy a poder pensar en que tengo un riesgo que me cuesta muchísimo, que no puedo solventar y que en caso de que se materialice, pues no podría responder. Entonces, todo esto influye en las decisiones que va a tomar a futuro, la actividad de la organización. Entonces, si yo me dedico a
a decir algo relacionado con salud, entonces yo, o al contrario, a hacer un ejemplo con educación, entonces realmente no tengo necesidad de recolectar otro tipo de datos que no necesito dentro de esa necesidad. Entonces, por eso es importante la necesidad, la realidad del tratamiento, la realidad de los datos, lo que estoy haciendo. Tener ese conocimiento previo hace que realmente yo tenga la posibilidad de hacer un análisis que sea o conforme a mi necesidad, a mi realidad. Luego viene el tema de la identificación de los riesgos. Con ese análisis preliminar, entonces yo tengo que hacer la documentación de lo que voy a hacer, de los flujos de información, entonces dónde nace y hasta la disposición final, por qué puntos pasa, cuál es mi proceso, cuáles son mis procedimientos, quiénes intervienen, internos, externos, cuáles son los responsables a nivel interno, sin hablar de responsable de tratamiento, sino los responsables en cada tarea, que tienen que dar cuenta de alguna manera de la implementación y la aplicación de esos controles, de ese proceso, de ese actuar sobre los datos personales. Ahí entonces es cuando puedo identificar los riesgos, cuando ya la operación está en ejecución, o cuando hasta ahora la estoy preparando. Cuando está en ejecución, hay unos riesgos frente a la preparación de las personas, a los espacios físicos, y cuando estoy haciéndolo previamente, hay unos ideales. Entonces, yo puedo preparar desde antes cuál es el deber ser, pero la mayoría de las veces, que sería como lo ideal, a veces se dan, a veces no se dan las cosas, pero si no se dan, existen ciertos riesgos que también tengo que prever. Cuando ya estamos en la operación y estamos tomando acciones más correctivas para que los riesgos no se materialicen, entonces vienen otro tipo de riesgos ya identificables. Y además que la experiencia me ayuda muchísimo. Cuando yo voy a determinar la probabilidad, tengo que mirar muchas veces si ya se ha presentado, con qué tanta frecuencia se ha presentado para poder tomar las decisiones que sean las adecuadas. Entonces viene ya la evaluación de los riesgos y es ponerle un, un número, es poder medirlos. Ahorita vamos a ver, existen muchísimas metodologías para medir, para evaluar esos riesgos de manera eficiente. Hay otra parte muy importante que es la consulta a las partes afectadas, y es entregar la información, hacer informes, poder pensar en cuáles son las vulnerabilidades de las partes que intervienen en los procesos, porque de eso depende también muchísimo la materialización o no de los riesgos. Y ya viene como tal la gestión de riesgos, que son las decisiones que yo, como ya he analizado, voy a tomar. Entonces, muy importante que tengamos como base el cumplimiento normativo, porque eso me da parámetros para saber qué es lo que yo tengo que cumplir, qué es lo que yo tengo que como tal garantizar dentro del marco de norma, y no solamente una sola ley, sino todo lo que me implica desarrollar mi actividad. Existen muchísimas normas adicionales al tema de tratamiento de datos que influyen en la actividad que tienen que tenerse en cuenta. Entonces es importante, si es un colegio, entonces que si es un tema de educación, entonces el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, cuáles son las circulares, cuáles son las diferentes decretos, todo lo que me aplica y lo tengo que tener en cuenta, porque por ahí también puede haber un riesgo de afectación. Y luego entonces establecer esas medidas y esos controles que requiero para que no se me materialice el riesgo. Por lo menos para que si se materializa yo sepa qué hacer y disminuir ese impacto. Viene ya la implantación de todas esas medidas y controles
hay que documentarlo, todo hay que documentarlo, no puedo dejar nada al aire, nada de manera improvisada, sino que a medida que yo voy tomando decisiones, las tengo que tomar, las tengo que plasmar en documentos, en procesos, en procedimientos, establecer tiempos responsables para que el día que cualquier persona nueva llegue al proceso, con leer el procedimiento sea suficiente y sea muy claro. Entonces, es importante la documentación y hace parte también de la normativa de la que es 81 que habla de implementar manuales. Por eso mismo, porque las cosas cuando están documentadas son claras y dan un aire de organización, ¿sí? De que no, las cosas no son improvisadas, son pensadas, son analizadas y eso hace parte de esa responsabilidad y esa proactividad ética y todo con lo que se espera que los datos personales se traten. Y hay una revisión, definitivamente lo hemos hablado y es que ningún sistema es ni puede ser estático. En algún momento puede existir un riesgo, en otro ya no, o al contrario pueden hacer un riesgo a partir de la implementación de cierta actividad, de que cambie alguna condición dentro de mi proceso. Ya no lo hago en un portátil, sino lo hago en un PC. Ya no lo tiene la empresa como tal, sino que se lo entregué a un tercero. Eso me genera diferentes condiciones de riesgo que deben ser analizadas en el tiempo. Entonces, no puedo dejar esto sin tener en cuenta este ciclo de PHBA. Siempre planear, hacer, verificar, actuar. No puedo salirme de esto en ninguno de los sistemas, en ninguno de mis procesos, en ninguno de mis procedimientos. Yo tengo que tener un juicio para planear, para prever, para organizar. Tengo que ejecutar mi tarea, que es la razón por la que estoy haciendo pues todo el tratamiento y toda mi actividad, sea comercial, educativa, cualquier actividad. Tengo que hacer una verificación de si lo estoy haciendo bien, de qué fallas o qué puedo corregir o qué pasó, si de pronto sucedió algo, implementar medidas preventivas, correctivas y precisamente en ese actuar es para poder mantener nuestro sistema en un adecuado funcionamiento, ¿sí? Que no se me salga de control. En el momento que pase algo, actuar de manera rápida, inmediata para contener como tal ese incidente si llega a materializarse el riesgo. Cuando se materializa el riesgo, entonces hablamos ya de incidentes. Entonces tenemos una parte de planeación, una parte de ejecución y una parte ya de verificación para el tema de mejoramiento continuo. Es clave dentro del programa integral de gestión de datos personales la gestión del riesgo. Pues, ¿qué es? Básicamente son buenas prácticas. Los pasos que debo seguir, tal como lo hemos venido identificando, que tengo que analizarlo, identificarlo, documentarlo, para poder tomar unas decisiones acordes a mi trabajo, a lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, a cumplir una misión, una visión. Entonces, precisamente lograr esos objetivos a un menor costo, porque seguramente cuando las cosas son improvisadas y me llegan los riesgos, los costos son muy altos porque tengo que actuar de manera, pues, no planeada y los costos y las afectaciones serán mayores porque no lo he previsto. A veces sucede también porque hay algunos, por eso se necesita el tema del monitoreo constante, porque hay algunos, como les decía antes, que no son fáciles de prever. Entonces, el cómo nuevamente identifique, analice, evalúe, trate, comunique los riesgos asociados a esa ejecución. ¿Mm? Entonces, es importante que todas las partes internas y externas conozcan sobre esos riesgos y conozcan los planes de gestión para saber cómo actuar, conozcan los controles. Frente a ese riesgo de datos personales, nuevamente nos aterrizamos un poco y es pensar que ese riesgo tiene que estar más enfocado
hacia la persona, hacia nosotros como persona. Entonces, esa afectación del derecho fundamental de habeas data para el titular por un inadecuado tratamiento de sus datos personales. Ese en sí es el riesgo que deriva muchísimos, como lo vimos en esa definición del grupo del artículo 29, pero realmente es eso, que haya unas afectaciones adicionales por incumplimiento y que sean como como algo colateral y que llegue a afectar al responsable, es cierto, y que esto en algún momento puede generar algún tipo de afectación muy fuerte, o incluso hasta el fracaso, porque recordemos que las multas van hasta el cierre, puede ser el cierre temporal o definitivo de las actividades. Entonces, ese sería un fracaso dentro de mi actuar. Pero realmente si nosotros cuidamos esto, muy seguramente no vamos a llegar allá. Entonces, en conclusión, el foco de la gestión de riesgos es la protección de la persona en su dimensión individual y social, ¿no? Como ese sujeto, ese titular que está afectado por el tratamiento. Sí, aunque, a ver, como lo dijimos antes, entonces sí hay una relación y una afectación al responsable o encargado de por no tener y por no cuidar y por no hacer y por que seguramente va a terminar en una investigación, una multa, una sanción, una orden, pero como tal la gestión de riesgos debe estar orientada muy a proteger los intereses propios del responsable del titular que por ahí, por esa misma vía, se terminan protegiendo los intereses del responsable encargado, sí, obviamente que sí. Pero entonces el enfoque debe estar es en la ética, en el uso adecuado de la información, de manera transparente, de manera que el titular sienta de verdad que sus datos están siendo protegidos como debe ser. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer como toda esta tarea? Entonces, lo primero es mirar qué bases de datos estamos tratando, cuáles son nuestras bases de datos, hacer ese inventario eh, y saber identificar como tal la cantidad de titulares, los tipos de datos que estoy recolectando, mm, la cantidad de información. Entonces, eso es importante en dónde están ubicadas esas bases de datos, ¿sí? En ese punto ya empezamos a identificar las amenazas con base en ese tipo de ciclo del dato, los medios de tratamiento, si son automatizados, si son manuales, si tengo diferentes, si tengo archivos físicos o electrónicos, la ubicación y almacenamiento de esa información, si la tengo yo como responsable o si la estoy entregando a un tercero, cuáles son las condiciones con las que estoy entregando y además cuáles son las condiciones que estoy pactando para que me devuelvan esa información, que a veces uno se da cuenta que se pacta la entrega y el tratamiento y todo lo que hay que hacer, pero al final no hay unas cláusulas claras de cómo se va a devolver esa información y qué va a pasar con la información que se queda con ese tercero. Entonces, si se va a quedar, si no se va a quedar, si hay una copia, bueno, etcétera. Porque también influye muchísimo toda la parte contractual y normativa. Entonces, también cómo se hace ese tratamiento, cuáles son los procedimientos que exijo yo de ese tercero o cómo lo estoy haciendo yo. Entonces, ahí viene el tema de la documentación y el paso a paso. Luego viene establecer ese nivel de probabilidad. ¿M? Entonces, puede haber muchísimas clasificaciones. Ahí la idea es que haya un consenso y una claridad frente a qué metodología se va a utilizar. Puede haber alto, medio, bajo, puede ser este insignificante, bajo, medio, alto, muy alto, pero lo importante es que haya una claridad frente a la documentación. Esto debe quedar muy claro para todas las partes dentro de la organización. En este ejemplo, tenemos que la clasificación de la probabilidad está en improbable, poco probable, probable, muy probable, inminente. Tenemos esto como tal, tiene que quedar dentro de nuestros manuales y saber qué es improbable. En este caso, dice,
cuando se cuenta con varias medidas de seguridad, que si falla una, siempre hay otra continua, impidiendo que la amenaza se presente. Es improbable, entonces, en este caso mejor dicho, no se va a presentar prácticamente, ¿sí? Entonces, nunca se ha presentado antes y es muy probable que no ocurra, improbable. Mientras que ya el otro extremo que es inminente, entonces, primero no se ha previsto ninguna medida para reducir la probabilidad de que ocurra. Se han presentado casos ya y se han materializado la amenaza seguramente muchas veces y seguramente va a suceder. Entonces, es inminente, entonces la clasifico como un nivel mayor. Entonces, pues todo depende de cómo yo quiera. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de clasificación de probabilidad para que cada uno dentro de su ámbito, dentro de su metodología, utilice la que le quede más fácil, la que entienda mejor, la que adapte como tal la organización. Luego viene establecer el impacto, ¿m? Porque recordemos que son esas dos, probabilidad e impacto. Entonces, establecer ese nivel de impacto. Puede ser alto, medio, bajo, o en este caso insignificante, bajo, medio, alto, muy alto. Entonces el impacto puede ser irrelevante, puede ser leve, puede ser grave, significativamente grave o extremadamente grave. Entonces también lo tenemos que dejar documentado. ¿Qué es grave? Eso es cuando se deriva un daño, perjuicio para las personas afectadas, difícil de reparar, que las puede privar de manera parcial de sus derechos y libertades. Por lo tanto, las consecuencias se centran en deficiencias de cumplimiento del régimen de protección de datos personales, que se pueden corregir implementando medidas o mejorando la eficacia de las medidas implementadas. O sea, es saber que la persona, cuando suceda algo, pueda venir, leer y clasificar. ¿Qué pasó? El riesgo. ¿Qué pasó? El incidente. ¿Qué es? Ah, bueno, resulta que es grave. Entonces lo puedo clasificar, le puedo dar un 3, dependiendo de la clasificación o la evaluación que yo le esté dando, que le esté asignando. La idea es que tengamos una metodología clara y documentada. Luego viene, como tal, establecer esos rangos de evaluación. ¿Qué es el apetito del riesgo? Entonces, ¿qué de la organización? Que voy a aceptar, que voy a tolerar y que es definitivamente inaceptable. Cuando el riesgo es inminente, es grave, es el máximo allá en nuestros tableros de control que los ponemos como este tipo semáforo verde, amarillo, rojo. Cuando está en ese rojo, definitivamente yo no lo puedo aceptar, dependiendo del nivel, ¿no? Si yo estoy en el extremo extremo, tengo que hacer algo para mitigarlo, que es lo que hablamos de implementar controles o medidas. Si eso definitivamente no me lo baja, ya tengo que pensar en que es inaceptable, entonces mejor no hago esa actividad, no la hago de esta manera, porque si eso se llama, es el apetito del riesgo y es yo hasta dónde voy a poder controlar, voy a poder responder frente a una materialización del riesgo. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede salir mal? Es como, este es un resumen. ¿Qué puede salir mal y cuáles son los elementos que me ayudan a hacer esa evaluación? La probabilidad, habla acerca de la frecuencia o la posibilidad de que ocurra, y el impacto, y es el efecto de lo que puede pasar, de cómo me puede afectar y a ese titular, en este caso, en ese titular, y nosotros también de ahí también haciendo un poco más más allá, porque cuando hacemos un análisis de riesgo no lo hacemos únicamente para este tipo, sino que tenemos que hacer toda una matriz de riesgos de toda la organización. Entonces, esta partecita es solamente frente al titular, pero tenemos que hacer un análisis en la organización, cuáles son para los empleados, para la operación de la empresa. Bueno, todo tiene que tenerse en cuenta y hacer un engranaje de todos estos riesgos. Entonces, ese resultado, esa combinación, es lo que genera el perfil de riesgo, que lo tenemos que clasificar, que darle una evaluación, darle un nivel. ¿M? El riesgo, pues ahí es cuando uno hay que analizar. Se asume, se elimina, se mitiga, se transfiere. Entonces, hay posibilidad de asumirlo. Es posible que ya con el control que hay
no puedo hacer más, pero la afectación es baja, entonces podemos pensar en que lo podemos asumir. Esperar que suceda y que si algo pasa, lo podemos controlar de manera sencilla. Se elimina cuando definitivamente es inaceptable, porque solamente eliminando la actividad se elimina el riesgo. El riesgo, ahorita que vamos a ver, hablar del riesgo inherente. Ese es solamente por ejecutar la acción, solamente con eso ya tenemos un riesgo. Entonces, si yo definitivamente no quiero hacer nada con eso, no lo puedo aceptar, es extremo, entonces lo que hago es eliminar el riesgo, o sea, eliminar la actividad. Se mitiga cuando puedo implementar acciones que puedan bajar ese impacto y ese riesgo sea menor. O lo transfiero en el caso de seguros. Pero en el tema de derechos y libertades es muy complicado hablar de seguros, de transferencia del riesgo. En este caso hay que buscar mitigarlo al mínimo o asumirlo y que sean todos muy controlables. Entonces, aquí hay diferentes ejemplos, solamente quiero mostrarles que pueden hacer cualquier tipo de metodología, perdón, aplicar cualquier tipo de metodología. Todo depende de las necesidades y a veces también hay normatividad, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene una forma de gestión de riesgo para las entidades públicas que por lo general aplicamos las entidades públicas, otras aplicarán otro tipo de metodología. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces, si pensamos en que tenemos una probabilidad de amenaza de 1, o sea que es insignificante, pero resulta que la magnitud del daño es muy alta, entonces me quedaría en 4 igual. Entonces, si vemos, nosotros podemos decir que de 1 a 6, en este caso, porque si tenemos 1, 2, 3, 4 para amenaza y 1, 2, 3, 4 para el impacto, cuando hablamos de que se nos ubica en 4, pues es un bajo riesgo. A pesar de que el impacto sería alto, pero como la probabilidad de que suceda es mínima o es casi insignificante, entonces pues aún mantiene ese nivel de riesgo bajo. Cuando pensamos en esos alto riesgo, que es de 12 a 16, en este caso, que por ejemplo tenemos una probabilidad de amenaza 4, o sea, definitivamente va a suceder, es muy probable que suceda. Entonces, y también si llega a suceder, el impacto es muy alto, estaría en 4 por 4, 16, estaría ubicado ahí en ese extremo superior 16, que es alto riesgo. A eso sí o sí tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento. Y si haciéndole el tratamiento no baja, la idea es que baje de nivel, entonces tendremos que pensar en si ya el apetito del riesgo de la organización es no asumir o asumir, en este caso, es un riesgo bastante alto también que se corre, porque la probabilidad de que suceda y la magnitud del daño es muy alto, entonces hay que pensarlo y siempre tener en cuenta estos mapas, estas valoraciones y saber que después del tratamiento me tiene que bajar, como sea el riesgo. Eh, Hay diferentes posibilidades, pero lo importante es que tengamos claro en qué parte de nuestro mapa, en nuestro tablero de control, está ubicado el riesgo, antes y después de implementar el control. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en esa parte rojita, tengo que tener una alerta, tengo que hacer un monitoreo, porque no todos se me van a salir del rojo. Muy seguramente van a permanecer unos en rojo, pero pues de pronto no en el nivel más extremo, pero yo tengo que estar monitoreando. eh, constantemente si ese riesgo no se me está saliendo de control, si las medidas aún siguen siendo efectivas, tengo que hacer unas pruebas y tengo que verificar que ese riesgo como tal no se me esté materializando y a veces pueda que no me esté dando cuenta y las consecuencias pueden ser muy graves. Pensemos, por ejemplo, en un tubo que se me rompe. Si me doy cuenta inmediatamente,
cierro el registro, ¿sí? Son las medidas de contención, ya es un incidente, ya se materializó el riesgo, entonces, ¿qué está pasando? Porque yo hago un monitoreo y estoy viendo que efectivamente se me inundó y pues es de pronto fácil la detección. Pero si de pronto el tubo está dentro de la pared, está goteando, no me estoy dando cuenta, cuando se pueda evidenciarlo, entonces resulta que ya la pared tiene una afectación de una infiltración hacia otros sitios, como incluso el vecino es el que a veces avisa, mire que se me está filtrando el agua, yo ni siquiera me di cuenta y la afectación es muy grave. Entonces, por eso es que es importante saber dónde están los puntos vulnerables que tanto estoy pudiendo monitorear y estar pendientes como de todos esos riesgos que he identificado. Y a veces el monitoreo me sirve para identificar aquellos que son de difícil prevención. Entonces, esta es otra posibilidad de valoración. Tenemos la matriz de probabilidad como improbable, posible, ocasional, probable, frecuente. Entonces, improbable es que definitivamente no va a ocurrir, nunca puede ocurrir. Por decir algo, un huracán aquí, pues no, pues nunca ha pasado, no estamos en zona, no estamos, entonces es improbable, es improbable. Mientras que si pensamos por ejemplo, en la vía llano, en los deslizamientos, entonces es frecuente, entonces casi certeza que se produzca, porque ya ha pasado, porque tenemos la experiencia, entonces eso nos da como la posibilidad de decir que eh, se va a materializar el riesgo. Hay unas consecuencias que es como tal el impacto, y aquí lo llaman de otra manera, hablan de consecuencia. Ese es el impacto. Entonces, insignificante, menor, moderado, peligroso, catastrófico. Siempre tenemos que estar enfocados mucho más en los que ya se nos van coloreando más, ¿no? Amarillo, rojo, entonces los rojos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Son críticos. Miremos a ver qué es lo que me puede estar ocasionando que ese riesgo esté clasificado así de alto. También hay otras formas, no necesariamente tiene que ser los números. También hay posibilidades, por ejemplo, si tenemos en este ejemplo moderado ese, tenemos A, B, C, D y tenemos probabilidad 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si se me ubica entre C, ya sé que es ocasional, moderado, pero yo tengo que documentar esto. Lo más importante de tener estas metodologías, que puede ser cualquiera, es que la tengamos documentado, como vimos anteriormente, y es que cualquier persona llegue al manual y pueda identificar qué tipo es el riesgo. Entonces, como tal, el proceso de gestión del riesgo me lleva primero a identificar los riesgos, determinar esa probabilidad de impacto. Ahí es donde tengo que hacer la evaluación, encontrar soluciones para cada riesgo, porque acordemos que estamos haciéndolo de manera previa, y luego revisar la revisión periódica. Entonces, primero el mapeo de la organización, identifico, mido, implemento el control y hago monitoreo. Creo que ese es como el panorama general de poder hacer una buena gestión de riesgos. Entonces, lo otro que les comentaba es que los sistemas no pueden andar sueltos. Hay que integrarlos al sistema de gestión de riesgos de la organización. No puedo tener los riesgos laborales por un lado, los riesgos profesionales, los riesgos ocupacionales, los de corrupción, los de datos personales, todos andando de manera suelta. Hay que integrarlos a los sistemas de gestión, a los sistemas de calidad, a los sistemas de seguridad de la información, porque son diferentes elementos, sistemas trabajando para el logro de un propósito, el logro de ese objetivo que es mi organización, que la organización pueda cumplir su misión, su visión, pero si cada uno está pensando de una manera diferente, aplican metodologías diferentes y resulta que la gestión de los activos de información se toca con los activos, con los datos personales, pero no se están comunicando, pues están desperdiciando esfuerzos. ¿Sí? Entonces, la idea es que sea mancomunado, sea planeado
y que el sistema como tal me lleve al logro de los objetivos de la entidad, de la empresa, de la organización. Pensemos que esto es lo que hablamos, es el riesgo inherente. Vamos a un poco hablar aquí un poco del riesgo inherente y el riesgo residual. Cuando yo identifico los factores de riesgo, el impacto, la probabilidad, eso que hablamos es el nivel de riesgo inherente por solamente ejecutar la acción. Cuando yo implemento controles, ya tenemos un nivel de riesgo residual y es cuando yo implemente el control, ya lo que me queda es lo que puede pasar a pesar del control. Eso es lo que llamamos el riesgo residual. Entonces ahí es donde tengo que tomar las decisiones de aceptar o tratar el control. Entonces las opciones del tratamiento son evasión, eliminación, cambio de probabilidad, cambio en las consecuencias, transferencia del riesgo, aceptar el riesgo. ¿Sí? Entonces, pues trato de evitar el riesgo o definitivamente lo elimino, le mejoro las posibilidades para que el impacto no sea tan grave en cuanto a probabilidad e impacto. La hago la transferencia a la medida que pueda. En el tema de datos personales, muy complicado hacer una transferencia de riesgo porque son derechos y libertades y aceptar el riesgo dependiendo de ese nivel en el que me queda clasificado. Entonces, el riesgo inherente resultante de evaluar el nivel de riesgo previamente a la implantación de las medidas y garantías para reducirlo. Y el residual, pues evaluar ese nivel de riesgo resultante porque también lo tengo que medir para ver en dónde me quedo. Tengo que volver a hacer la tarea a ver si en ese cuadro de control, en ese mapa de calor, se está desplazando, si realmente sí me está funcionando esa medida. Entonces, ¿por qué ese monitoreo constante? Hablamos porque es que hay un riesgo que hoy puede estar situado en el amarillo con las medidas y los controles que implementé, pero como les comentaba antes, en algún momento yo implementé una nueva actividad, ahora voy a recoger, ya no tenía datos sensibles y de pronto en algún proceso se implementó que se va a recolectar un dato sensible y resulta que esos datos requieren protección reforzada y yo no me percaté dentro de mi proceso, alguien lo implementó, no nos comunicamos y resulta que ahí por ahí resultó un uso y circulación eh, no restringida y hay un dato sensible circulando. Tiene la multa mayor, resulta que no solamente es de un titular, sino de 20. Entonces ahí vienen todas las consecuencias de la falta de monitoreo y la falta de comunicación entre los actores y los responsables en nuestros procedimientos. Entonces, muy importante el tema del el monitoreo constante. Entonces, cuando yo aplico esos controles, tengo que también saber qué voy a implementar. ¿M? Después de que tengo identificados mis riesgos. Entonces, ¿qué es un control? Un control, pues, son diferentes tipos de medidas. Entonces, políticas, pueden ser políticas de seguridad, políticas del tratamiento, todo eso son controles, procedimientos, actividades, mecanismos desarrollados para alcanzar los objetivos corporativos, así como para prevenir, detectar y o corregir eventos no deseados. Entonces, pueden ser tipos de tipo preventivo o o de detección. Los preventivos ejecutan el principio del proceso. Entonces, la idea es que antes de que sucedan, me minimice el riesgo desde la fuente, desde que inicia. Mientras que los de detección, a lo largo del proceso, gracias a ese monitoreo que yo les comentaba antes, se va ejecutando y se va detectando errores que a veces no se pueden prever. Entonces, esos son los dos tipos de control. Y entonces, en la preventiva, pues obviamente son medidas preventivas y en el otro medidas correctivas, cuando ya se detecta que algo puede estar sucediendo. Incluso a veces también se detecta antes de que suceda, pero de detección. O sea, detecto un riesgo que no había detectado al inicio del proceso, pero aquí puedo ser preventivo. ¿Mm? Pues la forma pueden ser manuales, controles automatizados o híbridos, porque puede haber combinación de una control puede tener una parte manual, otra totalmente autónoma,
pero la idea es que todo esto esté documentado. ¿Quién lo aplica? ¿En qué punto del proceso? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo verificar que ese control esté siendo efectivo y eficiente tal como lo diseñé? Entonces, existen tres posibilidades frente a ese apetito de riesgo en la organización y no necesariamente frente a todos los riesgos. Y es una ausencia de control. Yo puedo decidir no implementar ningún tipo de control en alguna tarea. Puede que sea tan mínimo como hablábamos ahorita de un huracán. Acá, pues yo no voy a implementar ninguna medida, pues porque muy probablemente no se va a materializar ese riesgo. Pero sí lo tengo muy claro, muy bien definido, pero puedo de pronto tomar esa decisión en alguna tarea que sí requiera, entonces me expongo a riesgos inaceptables cuando efectivamente hay una ausencia de control en una tarea que no está eh, claramente evaluada. Cuando no tiene un análisis correcto, puedo haberme expuesto a riesgos inaceptables. Y también está el otro extremo y es ponerle control absolutamente a todo. Y es que, bueno, entonces, aquí no hay huracanes, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que algún día? Entonces, más bien yo voy a hacer un refugio aquí, a abrir un sótano, bueno, un montón de... Entonces, me corro como el riesgo de exponerme a costos excesivos sin necesidad. Por eso, el riesgo bien evaluado, bien analizado, hace que lleguemos a esos controles adecuados, que son los controles eficientes, los controles que realmente mi operación necesita. Y no incurrir en esos gastos o en esas actividades que pueden quitarme tiempo, que me pueden desgastar y que no son realmente eficientes. La evaluación del control, pues puede haber también muchísimas metodologías. Esta es simplemente una, que es la metodología de 5W más 2H. Es cuando yo tengo un control, lo debo evaluar para saber si está siendo coherente, eficiente, tal como lo diseñé, tal como creo que debe estar actuando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el control? ¿Cuándo se hace? ¿En qué punto de mi proceso? ¿En dónde físicamente? ¿En qué parte? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está evaluando? ¿Quién lo está aplicando? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo implementé? ¿Por qué si está funcionando? ¿Por qué? Luego viene el H es cuánto tiempo, cuánto cuesta, cuánto, ¿sí? Y cómo lo estoy haciendo, ya como tal, el proceso, el procedimiento, cómo aterrizarlo, cómo aterrizar este, esta actividad. Luego viene como tal la prueba de los controles, que es verificar esa existencia, la efectividad, la continuidad de los controles. Evaluar si los controles operan correctamente de acuerdo con su diseño. Entonces, el control me debe responder a esto. Cuando yo hago la evaluación, cuando hago la prueba de mis controles, entonces ese control es ejecutado de acuerdo con el diseño, o sea, como lo diseñé, como está diseñado, está haciendo, sí, realmente se está ejecutando tal cual. En el periodo, recordemos que también hay un espacio de tiempo de cuando, entonces sí se está ejecutando cuando yo analicé el periodo que debía estar ejecutándose, si el control se ejecutó en la periodicidad esperada, ¿sí? Si yo evalúo que este control debe hacerse diariamente o es un control que es para que el punto de verificación es mensual, entonces yo tengo que evaluar si ese periodo está siendo cumplido. Por eso es importante también cuando escogemos la metodología, tenemos que también definir el tiempo en el que vamos a evaluar, el tiempo en el que vamos a controlar que nuestro proceso y nuestro procedimiento se esté aplicando de manera adecuada. Además que tenemos que tener claro cuáles son las operaciones que pasan por ese control.
Y si todas las operaciones realmente están siendo evaluadas por el control, si el control está siendo efectivo en el sentido de que está pasando todas las actividades que yo definí, porque por eso la importancia de la documentación. Yo tengo que documentar qué actividades, qué controles, qué personas, qué actividades, qué operaciones, qué personas están pasando por el control. Las fallas del control, hay que mirar si tienen un apoyo, o sea, como un respaldo, una contingencia. Entonces, resulta que yo tengo un control automatizado, pero ¿qué pasa si de pronto el control me falla? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Sí? ¿Cómo estaría yo controlando esa actividad si el control me falla? Hay actividades que no requieren ese apoyo compensatorio. Pues porque pues de pronto el impacto no es tan fuerte, pero hay otras actividades que definitivamente yo tengo que tener un respaldo. Yo tengo que tener una operación, por decir algo, en un hospital. Tengo las máquinas que dependen de la energía. Si esa energía es un riesgo que se vaya la luz, entonces yo tengo que inmediatamente, en cuestión de segundos, hacer operativo para que las plantas entren en funcionamiento, que las UPS estén funcionando. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy monitoreando que los equipos y esos equipos de respaldo estén funcionando? El día que pase y se vayan a activar, no funcionaron y fue el caos total. Puede incluso pensar en afectar la vida y la integridad de los seres humanos. Por eso el tema de de la transferencia es tan complicado cuando se habla de los derechos y libertades de las personas. Entonces, ese apoyo compensatorio es importante y eh, hay que evaluarlo en esos temas donde definitivamente no podamos como tal pensar en que solamente esté un solo control sin la posibilidad de una contingencia. Bueno, aquí vamos a hablar de unos controles generales para como tal la protección en el tratamiento de datos personales. Perdón. En la página de la superintendencia encontramos dos cartillas relacionadas con responsabilidad demostrada que pueden ustedes descargar, que pueden analizar y apoyar como todo este proceso. Entonces, dentro de las recomendaciones, hay algunas en una de las cartillas que son interesantes relacionadas con los controles, con el uso ético de la información, de los datos personales, de cómo implementar medidas para un adecuado tratamiento de los datos. Entonces, tenemos el primero, que es efectuar estudios de impacto de privacidad antes de iniciar cualquier operación. Entonces, alta probabilidad cuando hay una alta probabilidad de riesgo alto, eh, valga la redundancia, entonces, como mínimo, es necesario una descripción detallada de esas operaciones del tratamiento de datos personales que involucra la operación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con esos datos? Si de pronto las voy a tratar yo como responsable o voy a contratar un tercero para que lo haga, entonces tengo que tener muy claro cuáles son esas operaciones que involucran como tal el tratamiento. Evaluar los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de esos datos. Identificar y clasificar esos riesgos como la adopción de medidas para mitigarlos, que es básicamente lo que hemos visto durante toda la charla. Al identificar, medir, controlar y monitorear, tenemos un sistema de administración de riesgo, pues documentado y claro, y claramente definido. Otro tema muy importante es incorporar la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño y por defecto.
Entonces, la idea es que desde el diseño se pueda tener una visión para poder garantizar la privacidad. No solamente la parte regulatoria, sino que haya un aseguramiento y que debe convertirse en esa premisa. Hay una persona, Anne Cavoukian, nos dice que hay 7 principios fundamentales frente a la privacidad por diseño. Y habla tal cual, promueve la visión de que el futuro de la privacidad no puede ser garantizada solo por cumplir con los marcos regulatorios. Más bien, idealmente, el aseguramiento de la privacidad debe convertirse en el modo de operación predeterminado de una organización. Entonces, este es como una premisa frente a la ética y a utilizar esa privacidad desde el diseño, que desde antes de iniciar las operaciones podamos garantizar esa seguridad, esa protección en el tratamiento de los datos personales. Em, Asimismo, pues tenemos esa seguridad que tenemos que garantizar. Sin seguridad no hay debido tratamiento de los datos. Entonces, pensemos, los niveles de riesgo del tratamiento para los derechos y libertades de los datos personales tienen que tener identificados, tienen que estar valorados dentro de la seguridad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recordemos que los controles que debamos implementar tienen que estar relacionados con el riesgo y tenemos que saber qué medidas vamos a implementar. En este momento estamos hablando de las medidas con la seguridad que vamos a tratar esos datos. Para eso tenemos que tener en cuenta esos niveles de riesgo. Entre más alto esté clasificado, pues el nivel de protección en cuanto a medidas de seguridad tiene que ser mayor. La naturaleza de los datos, recordando que la ley 1581 los clasifica en públicos, privados, semiprivados, y recordemos que dentro de los privados están los sensibles, que requieren una protección mayor, reforzada. Entonces, si yo estoy tratando datos públicos, el nivel de riesgo no será tan alto y asimismo las medidas de seguridad no serán tan fuertes. Pero si yo estoy tratando datos de menores, que además también exige la norma que sean eh, mayormente protegidos, entonces datos de menores, datos sensibles, que por ende son sensibles, todos aquellos que pueden llegar a causar discriminación, entonces requiero un nivel reforzado de esas medidas de seguridad. Las posibles consecuencias que se derivarían de una vulneración para los titulares, que allá me habla del impacto, esa magnitud del daño que se puede causar, y no solamente a ellos, sino que también tengo que tener en cuenta que el responsable y la sociedad en general pueden verse afectados. Por eso hablaba yo de una visión integral. ¿No? Obviamente que el riesgo del dato personal está orientado y focalizado al titular, pero las consecuencias y todo el impacto pues será también para el responsable, los encargados y la sociedad. Entonces, esas posibles consecuencias tienen que estar mapeadas para poder implementar un control de seguridad adecuado, acorde con ese impacto. El número de titulares de los datos, la cantidad de información que yo tenga de esos titulares, me hace más vulnerable. No es lo mismo tener una base de datos en un archivo Excel de 5 titulares, porque resulta que son las personas que tienen cuenta conmigo, tengo la tiendita y pues bueno, a que yo tenga una base de datos de 50 millones de colombianos, que puede ser cualquier tipo de operador. Y resulta que eso me hace atractivo para todo el tema de ciberdelincuencia. Entonces, esa cantidad de titulares y además la cantidad de información que tenga de esos titulares genera una criticidad adicional dentro de mis bases de datos. Entonces, es importante tener eso claro, que entre más información y más titulares tenga, entonces la protección también debe ir incrementándose, ¿no?
Y no es lo mismo que yo tenga simplemente el nombre, eh, el, el, el nombre, la dirección, que yo empiece a tener eh, la, la, la actividad económica, la asignación salarial, cantidad de hijos, dónde estudian, bueno, todo eso, entre más información tenga, es mayor la protección que yo tengo porque la afectación entre más datos pues puede ser mayor. El tamaño de la organización, lo hablábamos al principio. Entonces, dependiendo también del tamaño, muchas veces, y de ese riesgo, no necesariamente voy a necesitar una protección biométrica para el ingreso a un data center, porque pues ni siquiera tengo data center, no tengo la capacidad y mis riesgos no son tan, puede que el riesgo sea alto, pero yo pueda controlarlo de mejor manera porque mi organización es pequeña, no tengo terceros, la información no es mucha, a pesar de que el dato o los datos sean de menores o sean sensibles, pero pues puedo controlarlo. Ese tamaño de la organización es importante. Ese tamaño de la organización debe ser controlado y de eso dependerá también las medidas que tomen. En algún momento se ha solicitado a la superintendencia que se genere una especie de cartilla o de guía para implementar medidas, pero es que todo depende de todos estos factores que hemos estado hablando. Entonces, no es lo mismo implementar unas medidas para una empresa muy grande que tenga muchísima información frente a un riesgo alto, y a otra empresa muy pequeña que la información sea mínima, que el riesgo no sea tan alto o incluso que el riesgo sea alto, pero que sea controlable. Entonces, todo depende del tamaño, de la cantidad de la información, el tipo de dato, de todo eso, los recursos con que cuente la organización, estos recursos disponibles para las medidas de seguridad. El estado de la técnica también es importante para saber en qué nivel estamos a nivel de tecnología. Sí, muchas veces podemos pensar en que en una época yo necesitaba un candado, pero en este momento ya el candado no es suficiente. Incluso a nivel de la evolución, empresas muy grandes que les funcionaba cierta tecnología, resulta que viene evolucionando, no solamente la tecnología, sino también la ciberdelincuencia, y resulta que ahora necesitan tener e implementar controles mayores para asegurar la información, para asegurar que esos datos, que ese tratamiento estén adecuadamente controlados. ¿Mm? El alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento de la información. Eso también es muy importante. Los solos datos como tal no me definen la vulnerabilidad. Muchas veces tenemos, por ejemplo, en una base de datos solamente nombre y cédula. Aparentemente eso son datos públicos, pero resulta que en la finalidad o el contexto son, por decir algo, pacientes terminales o pacientes con VIH. Entonces ya el contexto, la finalidad me vuelve esos dos datos que inicialmente podría tratarse de datos públicos, ya me los vuelve sensible el contexto. Entonces, la protección de esa información, todo depende de ese contexto y las finalidades del tratamiento de la información. Muy importante como tener en cuenta todas estos factores para poder pensar en medidas de protección. Cuando estamos hablando de transferencia internacional de datos o de transmitir datos, ¿sí? No solamente de manera internacional, sino también a nivel interno, hay que pensar en esos delitos, en nuevos delitos tipificados, como acceso no autorizado a sistemas de información, la destrucción o manipulación de datos, la suplantación de sitios virtuales para capturar datos personales y la violación de datos personales. Entonces pensemos en que si estamos facultados, sí, 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 porque
el tipo puntivo habla de sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Entonces, pensemos en el impacto que puede tener y hasta dónde puede llegar realizar una actividad para la que nos está facultado, para lo que nos está autorizado. Entonces, una cosa es que uno como titular entregue una autorización para una finalidad y que ese responsable termine realizando otras para las que no está facultado. Entonces, tener cuidado con esos alcances de las autorizaciones y los alcances que nos están otorgando los titulares en el tratamiento de la información. Establecer cómo se probarán esas medidas de responsabilidad demostrada, accountability, para transferir esos datos. Pensemos en que sean medidas apropiadas, efectivas, eficientes, útiles, oportunas y demostrables. Esto dentro del principio de responsabilidad demostrada es de lo que más tenemos que tener en cuenta. Y es que todas estas medidas en algún punto pueden fallar, pero yo puedo demostrar a la autoridad que las tomé, que que fui proactivo, ¿sí? Que realmente lo tengo documentado. Recordemos que el eslabón más débil muchas veces es el ser humano y en la cabeza de cada quien es muy difícil que la organización entre. Sin embargo, hay medidas como la cultura organizacional, la sensibilización, pues todo el tema de capacitación, eh, eso permea de alguna forma. Y si se demuestra que efectivamente se tomaron todas esas medidas, pues será mucho más sencillo poder defender y hacer como un tipo de atenuante en tal caso que se llegue a materializar el riesgo y el impacto sea tan alto que pueda acreditar algún tipo de multa. Y esto tiene que ser monitoreado permanentemente. Asegurar ese cumplimiento de las finalidades que se deben alcanzar con las medidas de responsabilidad demostrada, con esas medidas de accountability. Entonces, en ese tratamiento de datos personales, que hablábamos que sin seguridad no habrá habido tratamiento, tenemos una circular de la superintendencia, la circular 5, y se habla de garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales que se transfieren a otros países, conferir seguridad a los registros al momento de efectuar dicha transferencia. Estamos hablando básicamente de los controles en transferencias internacionales de datos personales. Los derechos de las personas, súper importante porque hemos hablado todo el tiempo que ese es nuestro foco, ¿sí? Que ellos nosotros, pensando en nosotros como titular, porque en los primeros que nos sentimos identificados con todo esto, a veces nos ponemos en el papel de la organización, pero todo el tiempo debemos tener nuestro propio papel porque hace parte de nuestros derechos, nuestro derecho fundamental de habeas data, es conocer, actualizar, rectificar su información. Solicitar al responsable del tratamiento o encargado del tratamiento de la información el acceso a sus datos personales de forma gratuita. O sea, todo esto es lo que tenemos que garantizar, es de asegurar ese cumplimiento de estas finalidades con estas medidas que implementemos. Entonces, tenemos que tener el foco en que esto se debe garantizar con cualquiera de las medidas, con nuestros procesos, con nuestros procedimientos, con el tratamiento que estamos realizando a los datos personales. Entonces, primero que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar su información, que tienen derecho a solicitar a ese responsable el acceso a sus datos personales de forma gratuita, la prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de su información, salvo cuando ésta no sea necesaria, a ser informado respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales, a revocar esa autorización, siempre y cuando no haya un deber legal, solicitar la supresión del dato, si aplica, recordemos que no en todos los casos aplica,
y a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo esto debe asegurarse con las medidas que implementemos, con la forma como estamos tratando, como se está haciendo el tratamiento de los datos, de todo lo que hemos hablado, con que garanticemos esto, ya estamos ganando mucho, mucho, casi que el 90% diría yo, si estamos como con todo lo que el foco frente a esta garantía del derecho fundamental de ese titular. Frente al tratamiento también en cuanto a las transferencias de datos personales, es importante mirar que eh, a veces solamente nos quedamos, o a veces nosotros mismos cuando damos la autorización, hay simplemente un envío a un país, pero no sabemos qué va a pasar de ahí en adelante con esa información. Entonces, como responsables, dentro de esos controles, si hacemos transferencia, de datos, tenemos que mirar a ver qué va a pasar, que quede al menos considerado dentro de las cláusulas qué va a pasar con esa información, si se llega a transferir, si tienen autorización, si no tienen autorización, es importante tenerlo en cuenta. Y replicar esas medidas proactivas en el tratamiento de datos personales. Entonces, eh, es importante designar a un delegado de protección de datos o un oficial de protección de datos o un área, como lo dice la norma. ¿M? Esta persona es la encargada de todo el tema de responder ante ese titular frente a los requerimientos, a las solicitudes, a las quejas, a los reclamos, hacer toda la gestión interna para que haya un conocimiento de esos procesos, esos procedimientos, la importancia de la política de tratamiento de datos personales, eh, y que adicionalmente haya una comunicación tanto a nivel directivo como a las partes externas e interesadas de esa política interna de tratamiento de datos personales. Por eso es tan importante que haya como un doliente de esa protección de los datos en la organización. Eh, no es tan recomendable que sea el mismo oficial de seguridad o que sea el mismo de transparencia, no, sino que haya uno realmente, un área, una persona específica para este tema de la protección de datos personales. También se habla de hacer una evaluación de impacto en la privacidad o la protección de los datos, y es nada más sino la gestión de riesgos. Es poder mirar previamente o incluso ya cuando esté operando, mirar qué tanto están siendo afectados los titulares, las operaciones por los riesgos o las amenazas, la vulnerabilidad de la información, de las diferentes condiciones que tengamos en nuestro tratamiento, en nuestros procesos, a nivel de todo lo que es el ciclo de vida del dato. Entonces, en cada paso, en cada oportunidad, entonces tener esa claridad de esos impactos. La capacitación y entrenamientos especializados son bien importantes. Entonces, a veces uno entiende que las personas, no todas las empresas tienen esa posibilidad de implementar una gestión de riesgos. De pronto son empresas muy pequeñas, no tienen la capacidad de contratar empresas externas, pero sí pueden tener capacitaciones, las metodologías no son complicadas, es simplemente una persona que tenga esa proactividad, de estudiar una metodología, de implementarla dentro de la organización, dependiendo de lo que hablábamos de ese tamaño y de esa finalidad y de estos tratamientos, pero sí es importante la capacitación, entrenamientos especializados en seguridad de la información, en riesgos, eh, y en todo el tema de gestión, porque pues básicamente el cumplimiento y también el tema de normatividad es importante para poder garantizar un adecuado tratamiento
de los datos. Y no solamente esto, sino que haya un engranaje a los diversos sistemas al interior de la organización. Implementación de planes de monitoreo, evaluación y contingencia. Importantísimo que lo que hemos hablado, esto no es estático, es importante hacer una evaluación continua y planes de mejoramiento en caso de detectar cualquier tipo de anomalía, cualquier falla, cualquier hallazgo dentro de esas, llamémoslo auditorías o monitoreos, que podamos actuar de manera pues acertada y a tiempo, de manera oportuna, antes de que nos gane o el incidente ya cobre, cobre muy caro todo lo que, el impacto que pueda generar. Articular las herramientas de contability en un contrato ajustado a las particularidades de cada operación. Entonces, a veces nos olvidamos de la parte contractual. Es bien importante antes de redactar el contrato, cuáles son las necesidades de la organización, ¿sí? Y con quién es que voy a realizar esa tercerización de cualquier operación. Entonces, ¿quién es ese tercero? Nos pasa mucho con las actividades en la nube, como eso es como tan etéreo y entonces yo lo que hago es un contrato de adhesión porque es que ese es el que hay y resulta que no me garantiza nada. O sea, muchas veces simplemente es lo que hay ahí, acepta o no acepta. Entonces, bueno, yo lo necesito y es barato, entonces pues yo lo acepto, pero tenemos que tener cuidado con esos contratos de adhesión. Cada vez podemos ser un poco más exigentes. La norma de protección de datos ya no solamente está en un país, hay muchísimos, entonces ya se está exigiendo. Entonces busquemos, tomémonos como el tiempo de buscar quienes me ofrecen mejores alternativas para asegurar esos datos, ese tratamiento, esa información y poder garantizar lo que yo le estoy diciendo a mi titular. Entonces, siempre mirar los tipos de datos, en este caso, transferir o cualquier operación, ¿sí? Las medidas de seguridad que me garantiza ese tercero, la cantidad de datos que voy a entregarle, los derechos que tiene ese receptor o el destinatario que debo garantizar. Principios, por ejemplo, en este derecho del receptor tenemos que pensar que hay una exigencia y es que nosotros tenemos que garantizar que tenemos las autorizaciones para entregar esa información a ese tercero. ¿Sí? O cuando lo voy a transmitir la información, cuando ya se lo voy a entregar como definitivamente, también tengo que tener esa autorización. Los principios eh, que el receptor debe garantizar, controles de acceso a la información, porque a veces ni siquiera soy yo la que voy a garantizar el acceso o todo eso que dijimos, sino que es ese tercero. Entonces, ¿cómo lo va a garantizar? ¿Cómo va a efectivamente darle a conocer la información y todos los derechos que tiene ese titular? ¿Por qué canales? ¿Sí? Y cómo en el momento que se termine la información, se termine la contratación, ¿cómo me va a devolver esa información? ¿Mm? Los mecanismos esos para que el titular pueda ejercer sus derechos y las finalidades, etcétera. Bueno, todo, tenga en cuenta todo. Si es una tercerización temporal, entonces pensemos en en las cláusulas de confidencialidad que muchas veces no se tienen en cuenta. La norma habla de siempre. No mientras dure el tratamiento, ni un año, ni 3 meses, ni 3 años, ni 5 años después, que es lo que vemos en las cláusulas de confidencialidad. No, es en adelante, o sea, siempre se debe mantener la confidencialidad de la información que se conozca. Al momento, límite de tiempo de tratamiento, cuál es la ley de protección de datos que va a regir, si es en caso internacional, si es la colombiana o si es en el exterior, los compromisos de esas transferencias ulteriores que habíamos hablado, las condiciones para recuperar en caso de incumplimiento, qué va a pasar con la información, quién va a dirimir el tema, ¿sí? Las responsabilidades ante las autoridades y los titulares. Si hay un indebido tratamiento de esos datos, esos daños y perjuicios causados, ¿quién
cómo va a ser la responsabilidad, ¿sí? Cómo se va a identificar y cómo se va si es individual, conjunta o solidaria. Defina estas responsabilidades con los datos de contacto, los canales de comunicación. ¿Quiénes son los autorizados para yo poderle pasar la información? Es que de pronto cualquiera llegó y me dijo, no, sí, páseme la información que ya yo estoy autorizado. No, ¿cuál es el canal? Debe quedar definido previamente en ese contrato. Esa gestión de incidentes de seguridad de información, como hay que reportarlo a la autoridad acá. ¿Quién lo va a reportar? ¿Quién va a hacer la documentación? Eso todo tiene que quedar claro. Adicionalmente que hay, por transparencia, esos incidentes cuando se materializan se deben informar al titular. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que el titular haga algo, para que cambie sus claves, dependiendo de la información que de pronto, y el tipo de incidente, si es acceso no autorizado, si es pérdida de la información. Entonces, bueno, todas las posibilidades que tenga el titular de resarcir o de evitar un mayor riesgo para él, entonces de informar a autoridades, de informar a centrales de riesgo, de estar verificando su historial crediticio, todo, pues si el titular conoce, puede tomar alguna medida, pero si por nivel reputacional o por cuestiones, no sé, falta de transparencia y ética, no se le informa al titular, el daño puede ser más grave tanto para el titular como para la organización, porque las demandas, las multas, las sanciones, todo eso puede ser peor. Entonces, es importante cuando se ocurre un incidente de informar tanto a la autoridad como al titular para que se tomen las acciones. Y pues, la disposición de los datos al finalizar. Entonces, ¿cuál va a ser la disposición final? ¿En dónde va a quedar? Si va a ser eliminado, si va a ser almacenado por X tiempo, si es indefinido, qué me dice la norma que de pronto tengo alguna marco normativo que me exige tanto tiempo, 10 años, 5 años, bueno, lo que sea. Entonces, todo eso tiene que quedar como tal dentro de mi contrato, al momento de redactar el contrato. Y pues ya terminando, entonces incrementar esa confianza y la transparencia con los clientes y terceros de los titulares, ¿m? Y terceros titulares de los datos personales. Entonces siempre pensar en que hay que mantener los canales abiertos de comunicación y divulgación en el uso de los datos personales. No hay nada que genere más confianza al titular y es que yo pueda, que cada vez que tengo un inconveniente, que cada vez que tengo un problema, pueda entrar a, a comunicarme con la persona con ese responsable que me resuelva mi inquietud, que me resuelva mi inconveniente, que me conteste los derechos de petición, que me dé a conocer todas las inquietudes que yo tenga frente a ese tratamiento de datos personales, que sea totalmente transparente y que pueda fácilmente encontrar, porque a veces es muy sencillo inscribirme a algo, pero cuando ya quiero quitar la suscripción, ya no encuentro por dónde, no funciona, es un laberinto imposible de llegar allá. Muchas sanciones se dan por eso, porque no hay un canal adecuado, un canal sencillo para que la persona presente las reclamaciones, para que haga ejercicio, para que le garanticen el ejercicio de su derecho porque es muy complicado, muy complicado. Entonces, ese tema de canales abiertos es importante. Implementar un sistema efectivo de debida y oportuna atención de quejas y reclamos, lo mismo. Entonces, no solamente el canal que sea sencillo, que sea adecuado, que se pueda acceder fácilmente, sino que adicionalmente en el proceso, en el procedimiento, en el manual, se sepa claramente quién lo debe atender, en el tiempo que lo debe atender, que las personas estén capacitadas, que no le den vueltas, que contesten claramente, que no estén devolviendo con información errónea. Sí, que sea muy claro y transparente esa atención, ese sistema efectivo y organizado de atender
a los titulares frente a esos reclamos, estas quejas. Y cumplir en la práctica lo que dice o prometen las políticas de tratamiento de información. Entonces es bien importante primero darla a conocer, que las personas realmente tengan acceso a esa política, que claramente la conozcan previamente a la autorización, que tengan claridad quién es el que está haciendo el tratamiento de sus datos, cuáles son los medios, qué son las finalidades, que todo lo que exige la norma que debe tener una política de tratamiento, que me lo diga, que me lo explique, pero que adicionalmente se cumpla, porque muchas veces se habla de una finalidad y resulta que terminan haciendo 1000 cosas más. No habla de que va a hacer una transferencia a terceros y lo están entregando. Entonces, pues esa claridad frente al usuario, frente al tratamiento y frente a las condiciones con las que se está realizando ese tratamiento y que deben estar plasmadas en la política, deben ser cumplidas, deben ser efectivas y deben ser claras, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que realmente tenía para comentarles.